Al aire. Muy buenas tardes, estimado auditorio. Como siempre, es un gusto saludarlos. El 14 de marzo, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que debido a la propagación del coronavirus, no habría clases hasta el 20 de abril. Aclaró que se buscaría afectar lo menos posible el calendario escolar. Posteriormente refirió que era muy improbable que las actividades académicas se reanudaran el 1 de mayo, sino hasta finales de dicho mes, pues las autoridades sanitarias calculaban que sería en un par de semanas cuando México iniciaría la tercera fase de la epidemia. El 13 de mayo, el titular de la SEP reiteró que el regreso a clases solo se daría cuando fuera seguro. Mientras eso ocurría, los docentes se preparaban desde sus hogares con las herramientas tecnológicas a su disposición. Hay quienes vieron en ello una oportunidad para renovarse. Hay quienes la transición tecnológica se les ha complicado por razones diversas. Hay zonas del país cuya conectividad es limitada, profesores y alumnos que hacen hasta lo imposible por pagar el consumo de laptops, e incluso hay quienes mejor han decidido nadar de muertito y esperar que todo se acomode. Aunado a los problemas de conectividad y recursos, la crisis económica derivada de decisiones previas del Ejecutivo en esta materia, así como las derivadas propias de la pandemia, a muchas escuelas las tienen con los dedos en la puerta. Desde hace más de 15 años se ha mencionado que las tecnologías cambiarían a la educación. En México, corrido por demás algunos experimentos fallidos y muy costosos, basados en dotar de tecnología a las escuelas de educación básica, como Enciclomedia, sus pizarrones electrónicos y otros con tabletas digitales para los alumnos. Pero en ninguna de estas iniciativas, ni en la actual, está prevista una verdadera inclusión tecnológica para los docentes, como lo podemos ver en la actualidad. En el sector privado, la situación tampoco es nada favorable. A los problemas de infraestructura, en algunos casos, las instituciones privadas navegan en la inquietud y la angustia de lo que pasará con su futuro económico y con su planta laboral. Buscan algún tipo de información concreta que pueda generar confianza en sus equipos. Uno empieza a observar cómo, lamentablemente, el sistema educativo público y privado no está preparado para enfrentar una contingencia que implique el cierre total de las escuelas en nuestro país y su próxima reapertura. En este contexto, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta la educación a distancia? ¿Cuál es el impacto económico del COVID en las instituciones educativas? ¿Qué hacer? ¿De qué tamaño es el reto? Para discutir este tema y llevarlo al siguiente nivel nos acompañan Guillermo Espíndola Bautista, profesor universitario, docente en la Facultad de Música de la UNAM, es licenciado en Letras Hispánicas por la UAM, maestro en docencia por la UNAM, cursa en la actualidad el doctorado en la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación y de trabajo se centran en sistemas educativos a distancia, educación universitaria, metodología de la investigación, intertextualidad y tradición clásica. Nos acompaña también Carlos González Siman. Él es licenciado en Políticas Públicas por el CIDE, fue investigador junior en el programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del CIDE, donde colaboró en una evaluación del programa piloto Robotics in the Box, en más de 40 secundarias públicas de Campeche y Sonora. Actualmente es investigador en Mexicanos Primero, donde realiza análisis de política educativa y de coyuntura nacional para la incidencia en política pública. También nos acompaña alguien de la casa, Junior Alfredo Martínez Hernández, economista, investigador y asesor parlamentario en la Cámara de Diputados. Bienvenidos, es un gusto tenerlos en esta discusión. Antes de abrir el programa, debo comentar que cuando salió el flyer de esta conversación, me dijeron que estaba muy bueno el club de Toby. Cierto es, pero en mi defensa debo confesar que mis colegas profesoras se sumaron a esta discusión con diversas preguntas y observaciones que me compartieron a través de mensajes. Pues cabe decir que muchas de ellas ahorita están impartiendo clases en línea y es por eso que no pueden sumarse a este diálogo. Una vez hecha la aclaración, pues ¿cómo ven ustedes este panorama, Memo?
Permíteme la confianza Pues, y el gusto. Sí, antes que nada, gracias por la invitación, Fer. Es un gusto compartir contigo esta mesa, con ustedes también. Y pues bueno, ¿cómo lo veo? Lo veo verdaderamente complicado porque estamos frente a una situación que está generando, primero que nada, mucho estrés en sentido negativo, sobre todo, porque llevamos 2 meses aproximadamente de cuarentena. Y en estos 2 meses hemos tenido que estar haciendo prácticamente de todo y nada también al mismo tiempo. No sé si también les esté sucediendo. ¿A qué me refiero? A que estamos con las cosas cotidianas de casa y encima de las cosas cotidianas de casa tenemos que estar trabajando y solucionando y viendo qué es lo que tiene que solucionarse en cuestión laboral y además estar recibiendo todo el tiempo noticias completamente negativas que pues están impactando pues en el sentido de que no sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir en la cuestión académica, ¿no? O sea, no sabemos cuál va a ser realmente el impacto, porque estamos perdiendo, creo yo, que el sentido humano en este momento. O sea, todo lo estamos llevando a plano digital, lo cual puede tener ciertas ventajas, pero también en la cuestión académica, la gran ventaja que ofrece el sistema presencial es el contacto humano, independientemente de la carrera en la que estemos, independientemente de que sea un posgrado, de que estés en nivel básico, de que estés en nivel medio superior. La experiencia humana es lo que nos forja sobre todo. Y ahora, frente a la circunstancia de la cuarentena y frente a un sistema frío como lo es el Internet y el sistema frente a, pues se pierde una gran parte de dicha experiencia, ¿no? O sea, vamos a tener consecuencias el próximo periodo escolar que va a ser más allá de lo meramente educativo. claro. Eh, Junior, ¿cómo lo ves? Eh, pues es un tema particularmente interesante. La contingencia sanitaria COVID, como tú bien lo mencionas, implica un reto importante no solo para las instituciones educativas, sino para las organizaciones en general, ¿no? Porque la dinámica de las empresas y de los gobiernos, y en este caso de las instituciones educativas, ha tenido que cambiar, ha tenido que adaptarse más por fuerza que por diseño, ¿no? En el caso de las empresas, por ejemplo, yo he platicado con algunos managers y muchos de ellos, sobre todo los que están enfocados en el sector servicios y en los corporativos, pues tienen ya planes muy precisos para, por ejemplo, dejar de rentar pisos corporativos, ¿no? O tienen planes muy precisos para pagarle el internet a su fuerza laboral desde casa, ¿no? El pagarle el internet de la casa. Y tienen planes ya muy detallados también para establecer sistemas de control y monitoreo de equipos a distancia, establecer ERPs, CRMs y toda una serie de plataformas tecnológicas que le permiten a las empresas pues monitorear el avance y el progreso de las actividades laborales de su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, en el caso de las empresas, el impacto es directo. Faltará que transcurran los meses que restan del año para realmente para volver un poco a la normalidad, para que se asiente el polvo y ver realmente si este impacto va a pervivir, ¿no? Si realmente las grandes organizaciones en México y en el mundo van a cambiar a una modalidad a distancia, ¿no? Y esto también obligó a la labor educativa pues a evaluar esta posibilidad, ¿no? Vaya, desde hace algunos años todos sabíamos que algunos departamentos de educación en algunas universidades de Estados Unidos y de Reino Unido, pues habían estado empujando o evaluando modelos piloto de educación a distancia, ¿no? Porque ellos decían que, bueno, esta era la educación del futuro. Y la verdad es que este 2020 está siendo sorprendente en ese sentido porque la realidad nos obligó a echar a andar esas metodologías, esos planes, esos proyectos sobre la marcha, ¿no? Y en el caso de una economía emergente como México, donde los procesos de adaptación son más lentos que en las economías desarrolladas, pues el reto es todavía mayor, ¿no? Entonces, ahora aquí lo que me preocupa es que yo no he visto de parte del gobierno mexicano, de parte de los planeadores educativos,
pues alguna intención de aprovechar las nuevas tecnologías ya como parte de la nueva normalidad que vendrá después del regreso paulatino de todos a nuestras actividades productivas y laborales, ¿no? Entonces, me preocupa o me gustaría en todo caso que las autoridades, que el gobierno mexicano se pronunciara sobre las posibilidades que las tecnologías educativas le dan al sistema educativo, ¿no? Entonces, yo creo que 2020 es un año de un gran reto para el funcionamiento de las organizaciones y en particular de las organizaciones y las instituciones educativas. Okay. Carlos, ¿cómo ves tú este panorama? Pues yo creo que es un panorama bastante retador, que pues en un primer momento desnudó a los sistemas políticos en el mundo y hace evidente no solo los errores del pasado, que pues podemos mencionar, como tú ya dijiste, algunos como Enciclomedia, ¿no? Y miles de millones de pesos destinados en recursos de tabletas del año pasado. Y tenemos anuncios de secretarios de educación en el pasado que han invertido miles de cantidades de dinero y no sabemos dónde está el dinero, ¿no? Entonces, ahorita viene un reto económico fuerte, como bien lo mencionan, y bien está enfrente de nosotros, pero por otro lado un reto político que el presidente yo creo que ya se dio cuenta que el escenario ante 2021 es un escenario muy difícil. Ahorita va a haber un cambio de presupuestos donde se está reasignando y moviendo todo, entonces necesitamos una fiscalización como muchísimo más concentrada y una rendición de cuentas más amplia, porque ahora la discrecionalidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y la toma de decisiones con base en evidencia ya no existe, ¿no? Ya es lo que se le ocurra o lo que yo creo o lo que yo entiendo, mientras resuelvo esto en el corto plazo. Volvamos a pensar esto como una oportunidad para replantearnos proyectos a largo plazo y despolitizar toda esta parte de la educación que lleva años, o sea, desde los 30 con los sindicatos, que yo no digo que sea bueno o malo, yo creo que tiene matices positivos y matices que yo creo que no han ayudado a construir esta parte de la escuela para los niños, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver a pensar o cuándo hemos visto los sindicatos que ellos piden por una mejor educación, una mejor infraestructura para sus estudiantes? Siempre piden aumentos laborales y básicamente ven por sus propios intereses. Yo creo que esta es una invitación para que ahorita sea una oportunidad. ¿En verdad el sindicato le importa? Pues vayamos y veamos el presupuesto y cómo es que toda esta oportunidad de reapertura, que va a ser un reto muy grande, que yo creo que la SEP no lo ha tenido desde su creación. Este reto del regreso a clases va a ser enorme en el sentido curricular, de aprendizaje y de readaptación ante una debilidad muy grande institucional en términos de la SEP y que ahora cada vez queda menos y con muy poca lana. Entonces yo creo que vienen retos grandes, pero que ahorita tenemos que intentar trabajar de manera colaborativa, que la SEP se tiene que comenzar a abrir y hacer grupos intersectoriales de trabajo y que tomemos los ejemplos para trabajar con salud y que estas sean oportunidades para demostrar que sí podemos trabajar intersectorialmente, porque si no lo hacemos así, va a tronar. Claro, mencionar un trabajo colaborativo. Me interesa esa parte. Voy como jalando algunas preguntas también que me han venido haciendo a lo largo de la semana. Creo que una de las grandes es la interacción, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Vygotsky en ese sentido, ¿no? Los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Esto es nuevo, ¿no? En general, esta implementación de educación en línea, nuevo me refiero en ciertos rubros, ¿no? Por ejemplo, pienso en educación inicial o en educación primaria, los primeros años, pues es algo complicado, ¿no? Esta interacción no necesariamente te la da la tecnología. Guillermo publicó hace unos días un artículo muy interesante en su cuenta de Facebook y hablaba sobre estas complicaciones tecnológicas, esta accesibilidad. ¿Cómo ves esto, Guillermo? Pues es que hay dos líneas aquí, ¿no? O sea, el primero es que el sistema educativo a distancia por sí mismo ofrece muchas ventajas. Y puedo hablar al menos en el ámbito superior, ¿no? O sea, el sistema educativo a distancia hay que entender primero que nada que es naturaleza asincrónica. Es decir, que uno hace sus actividades a las 3 de la tarde y el profesor las recibe a las 4, por ejemplo, y las revisa al día siguiente a las 5 de la tarde.
sea, es muy difícil como empatar los tiempos. Y en esta ventaja que tiene el sistema educativo a distancia es que uno hace una inversión importante, o sea, eso sí, sí hay que aclarar, o sea, que puedes invertir unos 5,000 pesos mínimo en una computadora medianamente decente para que tú, por tu propia cuenta, siendo autodidacta, puedas atender las actividades de un diplomado, de un posgrado, de cursos de licenciatura, qué sé yo. Sin embargo, el sistema educativo a distancia tiene una naturaleza particular. Con la cuarentena, a lo que nos estamos enfrentando es a que este sistema educativo a distancia no está diseñado, no es su naturaleza ser, perdón por la palabra, no es su naturaleza ser democrático, porque acceden al sistema educativo a distancia las personas que tienen la necesidad y que pueden pagarlo además, o que tienen el tiempo y que son, como ya lo mencioné, que son autodidactas. No es un sistema que sea para todos. No todas las personas son autodidactas, no todas las personas tienen la alfabetización digital incluso. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando en este momento es a que si bien hay un sector de la población, tanto estudiantil como docente, que sí puede acceder con cierta facilidad a un sistema, estamos en ajeno a la forma en la que nos estamos comunicando en este momento. Es decir, que no todos tienen internet, no todos tienen una computadora, no todos tienen un dispositivo Android, iPhone, qué sé yo, o sea, que no todos tienen la posibilidad tecnológica, que es lo que está requiriendo en este momento tanto la SEP como casi todas las instituciones de nivel medio superior y superior. Entonces, está generando, llevándolo a la materia de la naturaleza en la que estamos en esta mesa, está generando muchísimos problemas, sobre todo en el ámbito económico, ¿no? Porque se están generando también discrepancias en el sentido educativo. Me refiero a que, en lugar, van a poder avanzar las personas que tienen la capacidad y el recurso económico, y que no necesariamente son, visto desde el ámbito docente, no necesariamente son los que uno en el salón de clase ve con más capacidad, sino que van a avanzar en esta naturaleza los alumnos que tengan la habilidad para poder, y los recursos sobre todo, para poder avanzar de acuerdo con lo que requiera cada institución. Ok, sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Están también en ese sentido los ambientes de aprendizaje de los que me gustaría hablar más Claro. adelante, porque tienen que ver con entornos de violencia que ahí están presentes, aunque el Ejecutivo niegue pues esa situación, ¿no? O sea, creo que los ambientes de aprendizaje, han dicho algunos teóricos que pues sí, hay jóvenes, hay niños incluso, que pueden estar acompañados o no, que tienen apoyo familiar o no, que tienen entornos violentos o no, e incluso me atrevo a jalar un poco el hilo. O sea, hay docentes que viven en ambientes poco favorables para la impartición de su materia, ¿no? Me parece que ahí está el asunto. No sé cómo lo vean ustedes, Carlos. Pues yo justo quiero retomar eso. La estrategia de la CEP Aprende en Casa básicamente tiene dos líneas, ¿no? Esta línea de por televisión, Canal 11 y con el sistema de radiodifusión y todo esto de la plataforma. Pero se le olvida a Esteban Moctezuma que 9 de cada 10 hogares rurales, que son como 7.2 millones de familias, no tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces, empezamos mal porque las estrategias, si no son diferenciadas, tratando de enfocarse en los posibles perdedores que lamentablemente van a ser otra vez los mismos que los más pobres y la agenda del presidente parece que se nos olvida. La SEP tiene que hacer estrategias diferenciadas y el sistema de radiodifusión que apenas empieza a integrarse como una tercera estrategia o como un tercer brazo de la estrategia está muy lento. Entonces, ahorita nosotros hemos conocido experiencias súper específicas en Yucatán
de maestros en escuelas indígenas que han llevado, han hecho estos cuadernillos de actividades y han llevado los cuadernillos a casas de sus estudiantes, ¿no? Para continuar con el aprendizaje. Y yo creo que lo que necesitamos ahorita es visibilizar esos ejercicios, visibilizar esos esfuerzos, y que la SEP trate de enfocar a esas poblaciones mucho más vulnerables, y que no piense que con solo la beca que les va a llegar van a resolver los problemas, porque entre tanto ellos tienen que seguir aprendiendo, y eso es un derecho que está en la Constitución, no es como porque nosotros lo queramos o porque nosotros aspiramos a eso, y que sin duda no hay que quitar el dedo del renglón. Entonces, yo creo que es un tiempo donde debemos de retomar el trabajo colaborativo con distintas asociaciones. Yo creo que la SEP se tiene que poner más pilas. ¿Por qué no armó, por ejemplo, un plan de datos con distintas organizaciones de telefonía para tener datos gratis, por ejemplo, para los docentes? O algo que garantizara, cuando menos, una buena parte del lado del docente para que ellos tuvieran, digamos, mejores estrategias y mayores posibilidades de poder cumplir todo esto, esta labor que hacen, que la verdad es titánica, y ahorita han hecho maravillas, y yo creo que también hay que rescatar todos estos buenos ejemplos que existen y que hay en todos lados, desde el sur hasta el norte, y que sirva esto para volver a las personas que más lo necesitan, y que hagamos una estrategia diferenciada para el regreso a clase, para ver, ya que se haga un diagnóstico específico y que conozcamos, no solo en términos de aprendizaje, sino cómo se sienten. Por ejemplo, es muy importante, lamentablemente en México no tenemos mediciones de educación socioemocional, como lo hacen en países como en Inglaterra o en Irlanda, que deberíamos de aprovechar esta oportunidad y esta coyuntura para que en este diagnóstico que ha dicho el secretario, que no solo se centre en lo cognitivo, que se centre en lo socioemocional, que se centre en lo psicoafectivo, y que abran más las puertas a que conozcamos con mejor información y con evidencia, y podamos tomar decisiones, porque la verdad es que se están tomando decisiones o para cumplir los caprichos del presidente o para librar los pactos que están haciendo entre la coordinadora y el presidente. Y pues así difícilmente llevaremos a un buen puerto. Así es. Junior, quisiera regresar al asunto económico. No sé si leíste el artículo de Carlos Ursúa, bueno, leyeron, a lo mejor lo leyeron también ustedes, un artículo muy preocupante, ¿no? Que habla sobre el ritmo de la destrucción de empleos. Para finales de este mes de mayo se habrán perdido 1.100.000 empleos aproximadamente, puestos de trabajo privados. Están buscando cómo ahorrar, ¿no? Eso es una realidad, para poder mantener los sueldos del personal al 100%. Hay algunos directores que me comentaron que, sobre todo en escuela primaria, pues les han reducido el sueldo drásticamente. No estoy diciendo que todas las instituciones privadas, sino ciertas instituciones privadas. Cada una, me imagino, va a tener que sortear de la mejor forma posible y recurriendo a su sistema de financiamiento y a su estructura previa, pues la situación. Pero sí hay una reducción del sueldo. Las exigencias para los directores de las escuelas a veces siguen siendo las mismas con un salario menor. Recordemos que no todos los colegios privados tienen una amplia matrícula, hay colegios privados muy reducidos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál crees que pueda ser el camino, Junior? Bueno, sí, me gustaría, antes de entrar a esa pregunta que es muy interesante, me gustaría coincidir un poco con lo que se mencionaba anteriormente, que la brecha tecnológica en la que está nuestro país es uno de los principales obstáculos para empujar la tecnología educativa, ¿no? Y ese gap, de alguna forma, regresemos o no a la normalidad, pues el gobierno tiene que trabajar para cerrarlo, ¿no? Porque la tecnología y la educación, y así lo han demostrado diversos estudios, son de los principales motores o drivers del crecimiento económico a largo plazo y del desarrollo, ¿no? Y esto está bien probado para economías desarrolladas y también para emergentes. Entonces, independientemente de la contingencia del coronavirus, yo creo que debe ser una tarea permanente del gobierno trabajar para cerrar, y de la sociedad en general, trabajar para cerrar la brecha educativa y mejorar la educación, porque son los motores del crecimiento económico a largo plazo y del desarrollo. Entonces, eso no tenemos que olvidarlo. En relación al artículo de Ursúa, bueno, Ursúa pasó de ser
el secretario insigne de Hacienda a ser uno de los mayores críticos del régimen, ¿no? Y sus razones ha de tener el haber brincado de ese barco, ¿no? Y este artículo que mencionas que salió en estos días, pues es escalofriante, ¿no? Porque él habla de que la contracción económica para este año será cercana al 10% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y ese tipo de fluctuaciones de contracciones de la economía, pues no las hemos visto, pues por lo menos desde la Gran Depresión, ¿no? Desde 1932. Entonces, el panorama en términos de crecimiento económico, de creación de empleos, no es muy esperanzador. Coincido contigo, muchas instituciones educativas privadas están sufriendo para poder justificar el cobro de su matrícula, ¿no? Porque pues es complicado que alguien pague una escuela, uno no está acudiendo a la institución educativa, pero creo que la tecnología educativa les está ayudando pues para poder justificar en cierta medida el cobro de la matrícula, ¿no? Me parece una estrategia bastante útil para las instituciones educativas, sobre todo las de educación superior. Y mencionabas el tema de cómo poder ayudar a las instituciones educativas a sobrevivir. Bueno, al final de cuentas son unidades económicas, son empresas, ¿no? Lo que siempre hemos dicho y en anteriores discusiones es que los dos grandes agentes de la economía que generan prosperidad y valor son, por un lado, las familias, o sea, los trabajadores, y por otro lado, las empresas, o sea, las unidades económicas. Entonces, creo que el gobierno debería enfocarse en rescatar a estos dos actores, porque al final de cuentas el gobierno vive de los impuestos o del valor agregado que ellos generan. Entonces, por ahí decíamos nosotros en alguna ocasión que una forma de apoyar a las empresas, primero a los trabajadores, es el seguro del desempleo, ¿no? Que es una medida de mercado, no tiene que ver con ningún criterio asistencialista, es una medida que se aplica ya en otros países, en países desarrollados, y es una medida que bien podría implantarse en México como una política nacional permanente, ¿no? Y en el caso de las empresas, pues yo creo que el consenso de los analistas es muy claro, se requiere una suerte de amnistía fiscal, temporal, por al menos 1 o 2 trimestres, en el que el gobierno genere estas condiciones de condonación de impuestos, sobre todo de la carga fiscal más importante, ¿no? Como pueden ser las contribuciones de seguridad social, o los impuestos federales o locales, ¿no? Entonces, pero no vemos que el gobierno presente ningún plan en ese sentido, ¿no? De hecho, el esfuerzo presupuestal que está haciendo el gobierno mexicano para encarar la crisis económica que se viene es de los más bajos en el mundo, inclusive si lo comparas con países latinoamericanos. O sea, por ahí vemos el caso de Chile, por poner a una economía sólida en comparación, pues Chile tiene un esfuerzo fiscal para encarar la crisis presupuestal cercano al 5 o 6% del PIB, ¿no? El de México apenas llega al 1.5, ¿no? Entonces, y resulta paradójico que el gobierno se encuentre en esta situación, sobre todo tratándose de un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, todos sabemos que la izquierda tiene entre sus caballos de batalla, entre sus arietes de política pública, pues el gasto público, ¿no? La izquierda en general y los gobiernos socialdemócratas pues ven en el gasto público una herramienta muy útil para empujar la economía, como una herramienta contracíclica, ¿no? Pero resulta paradójico que el primer gobierno de izquierda que llega al poder en México esté implementando una política totalmente ortodoxa, ¿no? Y totalmente desdibujada, no tiene una estrategia. Entonces, yo creo que la pasividad del gobierno y la errática política económica que está implementando, yo creo que nos tienen preocupados a todos. Así es, y de hecho, nada más como para dejar el dato ahí, porque pensamos cuando hablamos de presupuestos, pensamos también a veces en media superior o en educación superior, pero en educación de la primera, lo que se llamaría como la primera infancia, el presupuesto es de 0.7% del PIB, o sea, es nada. Recuerdo que James Hackman, un premio Nobel de Economía que seguramente ubican, decía que una de las características principales que debe de tener cualquier gobierno es que tiene que invertir en la primera infancia, ¿no? Es una estrategia eficaz para el crecimiento económico, pero aquí México destina un porcentaje mucho menor que El Salvador incluso,
¿no? Creo que eso nos habla mucho de esta situación que mencionan al respecto, ¿no? Porque los profesores, por ejemplo, de preescolar o de los primeros años de primaria están haciendo una lucha. No te escuchamos, Fernando. Se fue el audio. Sí. Bueno, igual puedo entrar yo a justo mientras Fer reconecta esta parte del audio. Uno de nuestros temas desde Mexicanos Primero es Primera Infancia, es una de las apuestas que siempre hemos hecho y hemos hecho hincapié especialmente. Ahorita estamos con en el impulso del ENAPI, que es esta encuesta de Primera Infancia. Entonces, un poco, pues retomando lo de Fer. A mí lo que me preocupa es que ahora los gobiernos, a las generaciones más jóvenes, nos están dejando los problemas aún más grandes, aún peores y aún más difíciles de resolver. En este sentido, no hay apuestas a largo plazo. Le apostamos al petróleo, no le apostamos a primera infancia, ¿no? Yo no sé, justo, y como que me he puesto a pensar, ¿qué necesitamos para transitar hacia apuestas más de largo plazo, hacia colaboraciones intergeneracionales que nos permitan transitar y combinar esta parte de la experiencia que tiene como toda esta, que en muchos otros países se hace de manera quizá más orgánica que aquí, pero yo creo que esto nos debe de servir para plantearnos eso. ¿Por qué no le estamos dando a lo que más deja? Los niños es nuestro futuro, o sea, estamos dejando los problemas, sino que no les estamos dando la oportunidad de desarrollarse plenamente para resolver los problemas que aún se están volviendo más complejos. Pero es que, Entonces, yo creo... Adelante. pero es que, o sea, el problema, o sea, uno de los problemas, o sea, no es que sea el único, o sea, es que al menos viéndolo yo en materia educativa, o sea, es que no hay un plan de continuidad. Y habría que ver también Claro. qué gobierno se va a animar o a gestar un plan de continuidad que contemple al menos, estamos primaria, 6, luego 3 de secundaria, 3 de bachillerato, ya son 12 años. ¿Qué gobierno se va a aventar a tener un plan de continuidad de 12 años cuando nuestros gobiernos duran 6? Entonces, si bien podemos tener un plan muy bueno, muy concreto para el sistema educativo básico, para la primaria, como lo que tú estás mencionando, cuando llegue el siguiente gobierno lo va a aniquilar. Y es lo que hemos estado viviendo también. O sea, del periodo, por ejemplo, Fox a Calderón, no hubo continuidad en el sistema educativo, y eso que era el mismo partido. Después de Calderón a Peña Nieto, tampoco hubo continuidad en materia educativa. Y en la circunstancia en la que nos encontramos en este momento, tampoco la va a haber. ¿Por qué? Porque lo que quieren es soluciones inmediatas. O sea, lo que yo estoy viendo, y llevo ya tiempo viéndolo, o sea, es que en realidad nos estamos convirtiendo meramente en cifras. No les interesa el desarrollo humano, no les interesa invertir hacia la infancia, ni tampoco invertir hacia el plan educativo medio o medio básico. ¿Por qué? Porque no está entre sus planes rescatarlo, está entre sus planes solamente tener cifras inmediatas, porque hay presiones, y ustedes son economistas y lo deben saber muchísimo mejor que yo, porque hay presiones que vienen de mucho más arriba de nuestro gobierno, o sea, que vienen del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que están presionando para generar cifras, y por ende, pues lo único que quieren es mano de obra, no hay desarrollo. Ahí me gustaría agregar, pues, como para redondear lo que han dicho, sí hay un problema, que es que la educación pública como bien público, como servicio público, como derecho constitucional, está muy expuesta al ciclo político, ¿no?
Bueno, simplemente veamos, el último granito en temas de educativos fue la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? Que bien implementado mal y con todos sus bemoles y todo lo que Mexicanos Primero ha señalado de manera insistente en los problemas de implementación y diseño, pues fue el último granito reformador en este sentido y al menos pretendía en el Juan Pablo, ¿me escuchas?